Se dice que es el rey Salomón, uno de los, el segundo rey y el tercer rey de Israel, que uno de los hombres más sabios, dice las Sagradas Escrituras, y que no ha habido uno como él y no habrá, dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Entonces, amados hermanos, si los hijos, así como se hereda un bien, entonces la Biblia dice, el salmista dice que nuestros hijos son herencia de Jehová. Por lo tanto, cada padre y cada madre, hermanos, hereda de Dios sus hijos. Muchos padres dicen, no, pues gracias a Dios que me prestó a mis hijos, no son nuestros. Muchos dicen esas palabras. Por lo tanto, amados hermanos, el legítimo dueño de nuestros hijos es Dios. Así que, hermanos, nosotros debemos de educar, enseñar, corregir e instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Como cristianos debemos instruirlos, debemos de guiarlos en el camino que el Señor nos ha dejado. ¿Por qué? Porque como herederos de nuestros hijos, amados hermanos, nosotros tenemos que dar cuenta a Dios por nuestros hijos. ¿Por qué se dice de que nuestros hijos son herencia de Jehová? El legítimo dueño de nuestros hijos es Dios, porque las Sagradas Escrituras lo dice. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 1 verso 5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Por lo tanto, desde el momento en que de la concepción, amados hermanos, desde el momento en que el feto, el embrión está dentro del vientre de la madre, desde ese momento Dios ya ha visto y está formando al bebé, al niño, al hijo que va a nacer, y por lo tanto desde ahí Dios ya lo conoció. La Biblia dice, amados hermanos, entre Jacob y Esaú hubo un conflicto. Hubo un conflicto que quizás ustedes ya lo conocen bien, cuál fue ese conflicto. Pero estos hermanos se separaron. Cuando pasó el tiempo, todos tuvieron descendencias, tuvieron hijos, nietos. Y en un momento dado de sus vidas, ellos se encontraron en un lugar. Y Esaú le pregunta a Jacob, ¿y estos niños quiénes son? Jacob contesta, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Entonces él reconoce que los niños son dados por Dios, son dados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que nosotros como padres, amados hermanos, nosotros como a lo mejor algunos ya son abuelos, yo creo que sí, es importante que nosotros guiemos a nuestros hijos conforme a las Escrituras, conforme a la palabra de Dios, porque si no nos vamos a lamentar. Hay muchos versos de la Biblia a donde nos dice la forma en cómo tenemos que corregir a nuestros hijos para que nos dé descanso, para que nuestra alma no sufra, porque hay abuelos, hay padres que sufren por la actitud y por la forma de actuar de sus hijos. Pero muchas veces decimos, pero ¿hasta cuándo? ¿En qué momento yo me equivoqué? Yo creo que, amados hermanos, nos equivocamos desde el momento en que nosotros nos guiamos a nuestros hijos conforme a las Sagradas Escrituras, conforme a los principios y conforme a los valores que nos rigen las Sagradas Escrituras. Quizás pocos de nosotros o poca gente agarra las Sagradas Escrituras y se pone a leer y a buscar cómo instruir a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque existen otros libros, existe la televisión, existen otros medios de la forma en cómo tú vas a investigar de cómo ir a tus hijos. Y nos olvidamos de las Sagradas Escrituras.
Pero si tú tomas las Sagradas Escrituras y empiezas a meditar y a investigar cómo guiar a nuestros hijos, vas a encontrar la forma de guiar a tus hijos. Y no nada más vas a tener el conocimiento de cómo guiar a tus hijos, sino vas a tener, amados hermanos, el Espíritu de Dios, porque el que escudriña las Escrituras, amados hermanos, el Espíritu de Dios viene a él y ese lo hace, te toma y te hace guiar. Y ese es utilizaría esa palabra, lo místico del Espíritu Santo, cuando Él te guía en la forma, cómo vas a actuar y qué es lo que tienes que decir en su momento dado. En 2 de Timoteos capítulo 3, verso 16 dice las Sagradas Escrituras: toda escritura es inspirada por Dios. Entonces, el apóstol Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Es que es una inspiración por Dios. Es que Dios puso en el corazón de todos los escritores bíblicos, de todos los escritores que escribieron las Sagradas Escrituras, su palabra para que nosotros nos guiemos. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. Es más, dice, para que el hombre de Dios sea perfecto en toda buena obra. ¿Por qué muchas veces muchos jóvenes se portan mal? ¿Por qué no obedecen? Porque no fueron guiados conforme a las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, amados hermanos, los hijos son herencia de Jehová. Y si son herencia de Jehová, amados hermanos, en un momento dado, Dios va a tener que demandarnos cómo fuimos y cómo educamos a nuestros hijos. En las Sagradas Escrituras vamos a encontrar muchísimas instrucciones en la forma de cómo guiar a nuestros hijos. A veces nosotros no sabemos, no podemos y no encontramos la forma. A veces no aguantamos y decimos, no, ¿cómo vamos cómo guiar a este muchacho? En una ocasión una madre me dice: hermano, yo ya no aguanto a mi hijo. ¿Y cuántos años tiene tu hijo? Tiene 17 años. Ya no lo aguanto, ya quiero correrlo de la casa. Ayúdame, por favor. Le digo, mira, una forma yo te puedo ayudar. Conviértete a Cristo, acepta a Cristo, ora por Él y Él te va a guiar. Y él te va a obedecer. No, dice, yo no necesito, Él es el que necesita. No, el primero que necesita de Dios son los padres. Porque son los padres, son los que van a guiar a sus hijos. Ningún padre desea que sus hijos sea drogadicto, sea quizás que tenga otra tendencia ideológica en contra de los mandamientos o de la naturaleza que Dios ha establecido en su palabra y ha establecido en los términos naturales en la cual nosotros debemos de vivir. Porque ahorita, amados hermanos, hay mucha ideología en el cual el sentimiento individualista quiere regir y no el sentimiento espiritual en la que el Señor nos ha presentado en las Sagradas Escrituras. En Efesios capítulo 6, verso 4 dice la Biblia, le dice el apóstol Pablo a los padres: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación en el Señor. Muchas veces nosotros queremos educar a nuestros hijos, pero estamos enojadísimos. O queremos educarlo sin el ejemplo. Cuando nosotros debemos educar a nuestros hijos con el ejemplo. De lo que decimos, así debemos actuar. Entonces, el propósito de la disciplina, amados hermanos, es ayudar al crecimiento de nuestros hijos. Pero si es una disciplina, amados hermanos, conforme a las Sagradas Escrituras, tenlo por seguro, y lo digo por experiencia, que estos niños, estos muchachos no les va a dar dolor de cabeza y van a tener el alma descansada. O van a descansar tranquilamente, van a dormir tranquilamente, no van a estar pensando, ¿dónde estarán mis hijos? Es a la 1 de la mañana, ¿dónde está mi hijo? ¿Por qué? Porque aunque sea de la 1 de la mañana y tu hijo no ha llegado, ya sabes dónde está, ya sabes qué está haciendo, ya sabes que no le va a pasar nada, porque está en las manos del Señor.
porque lo guiaste en disciplina y en amonestación en el Señor. Muchas veces nosotros amonestamos a nuestros hijos conforme a nuestros propios sentimientos, conforme a nuestros propios, nuestra forma de actuar. Pero si nosotros debemos guiar a nuestros hijos, amados hermanos, conforme a las Escrituras. Si quieres saber cómo, lee las Escrituras. ¿Sí? Agarra todos los días, hermano, un momento dado. A veces, si nosotros nos pasamos con el celular en el Facebook o en otras redes sociales, 1, 2, 3, hasta 4 horas a veces, ¿por qué no agarramos 2, 3 minutos con las Sagradas Escrituras? Con un minuto que tú estudies las Sagradas Escrituras, amados hermanos, Dios va a cambiar tu vida y va a transformar tu vida y vas a ser un buen ejemplo para tus hijos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: mira, tú tienes que ser ejemplo en conducta, en palabra, en conversación, en todos los aspectos de tu vida. Tú tienes que ser ejemplo para todos los que te miran, porque él era un pastor de una iglesia que no sé cuántos miembros tenía su congregación, pero él tenía que ser un ejemplo para todos. Y él era soltero, era un joven y que tenía que ser ejemplo de todos. Hijos es herencia de Jehová. Y Dios nos va a demandar, amados hermanos, cómo conducimos a nuestros hijos. La otra palabra que yo quiero tocar, amados hermanos, es donde dice: cosa de estima el fruto del vientre. No es cualquier cosa el fruto del vientre. Ahorita, amados hermanos, en esta ideología en que estamos viviendo hoy en día a nivel global, este fruto del vientre de una madre ya es cualquier cosa. Ya no es una cosa de estima, como dicen las Sagradas Escrituras. Ya dicen algunos que ya no es un ser humano, es una cosa simplemente, que en cualquier momento lo puedes eliminar, lo puedes quitar. Y las Sagradas Escrituras, amados hermanos, está en contra de eliminar antes del nacimiento a cualquier feto, embrión o un ser humano concebido. Cosa de estima el fruto del vientre. Para Dios, amados hermanos, los hijos son muy valiosos. Los hijos tienen un valor incalculable. Para Dios, amados hermanos, el ser humano ama al ser humano. Lo amó tanto, amados hermanos, que no quiere que nadie se pierda. Porque, amados hermanos, no hay ninguna opción. Discúlpeme, hermano, pero no hay opción para decir: pues yo creo que la Biblia no tiene razón, mejor tiene razón esto. Y por lo tanto, aquí hay otra opción mejor para mi vida. En las Sagradas Escrituras, amados hermanos, no hay opción, ni tampoco hay neutralidad. O eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, si el hijo estima a Dios grandemente, amados hermanos, el fruto del vientre, por lo tanto, esta herencia, amados hermanos, es intransferible. ¿Qué significa? Que ningún padre, ninguna madre debe evadir la responsabilidad de su hijo. Nadie tiene por qué decir: no, pues no. Ahí a ver quién. No. Jesús dijo, una ocasión Jesús estaba predicando y estaba enseñando a sus discípulos acerca de las buenas nuevas de salvación, acerca del arrepentimiento, acerca de las cosas de cómo es el reino de Dios, donde decía: el reino de Dios se ha acercado, por lo tanto convertíos y arrepentíos todos los hijos de los hombres. En ese tiempo se estaban acercando unos niños a él y los discípulos estaban diciendo a los niños: no estorben al maestro. ¿Qué dijo Jesucristo? Dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Amén. Debemos, amados hermanos, debemos darle la oportunidad. Muchas veces pensamos de que el niño todavía no ha tomado la decisión.
Y por lo tanto, cuando él esté grande, que él tome la decisión o ser, o ser tal cosa, por no decir una palabra, o ser otra cosa. No, hermanos, tú debes enseñar a tus hijos el camino del Señor desde el momento de la concepción. Sabes, amados hermanos, que en el vientre tienes algo que Dios estima tanto, que derramó su sangre en la cruz del Calvario por ellos. Por lo tanto, amados hermanos, desde ese momento debes inculcarle la palabra del Señor, para que cuando nazca ya lleve ese conocimiento, porque el niño escucha, siente, y no esperar cuando tenga 13, 14 años y decirles: hijo, es tiempo de que tú busques a Dios. No te va a hacer caso. Dicen los psicólogos, yo creo que sí, que desde la concepción hasta los 7 años el niño se forma. Y de acuerdo a la forma en que tú lo formas en esa edad, ese niño va a ser cuando sea grande. Así cuando sea. Solamente el poder y la gracia de Dios puede cambiar la vida de la persona mayor. Porque dicho por ahí que árbol torcido nadie lo endereza. Por eso dice un proverbio ¿cómo dice el proverbio ese de los niños que siempre recitamos o recitan los niños? Instruye al niño en su camino, pero aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Eso es correcto. Instruye al niño en su camino. Si tú lo instruyes en el camino del Señor, en el camino que Dios, ahí va a permanecer. Por lo tanto, amados hermanos, cosa de estima es el fruto del vientre. Amados hermanos, Dios crió a la familia. Amados hermanos, ustedes no me van a dejar mentir. Hoy en día, amados hermanos, la familia está en peligro. Las familias están en peligro por los ataques ideológicos que Satanás, amados hermanos, ha puesto en el corazón de mujeres y hombres. Dice el apóstol Pablo, estos corazones entenebrecidos, sin mente reprobada. Y han querido, amados hermanos, tergiversar las enseñanzas de las Sagradas Escrituras conforme a la naturaleza que Dios ha instituido, cómo debe ser una familia y quiénes son los que deben constituirla. Por eso, amados hermanos, nosotros los cristianos debemos ser una familia íntegra, una familia bien unida, bien consagrada, saludable y temerosa de Dios. ¿Y qué es temerosa de Dios? Temer a Dios, amados hermanos, es dejar de hacer lo que a mí me gusta y hacer lo que a Dios le agrada. Satanás sabe que si las familias son así, amados hermanos, no va a fracasar. Pero si nosotros le damos la oportunidad a Satanás y destruimos a nuestra familia metiéndonos ideologías que no van conforme a la naturaleza que Dios ha establecido en las Sagradas Escrituras, amados hermanos, las familias van a ser destruidas. Por eso, padres, madres, hermanos, todos, abuelos, debemos criar a nuestros hijos en el temor de Dios. En el temor de Dios, en el temor a Dios. Debemos criar a nuestros hijos que respeten la palabra de Dios. Que la palabra de Dios es algo muy importante, amados hermanos. Que la palabra de Dios esté en el corazón de cada uno de nosotros. No esté nada más en el conocimiento. Porque dice la Sagrada Escritura que de toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y donde está tu corazón, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Nosotros los cristianos, nuestro tesoro está en el cielo, y por lo tanto nuestro corazón está ahí, esperando la redención de nuestras almas. Gloria a Cristo, aleluya. Por último, la otra partecita dice: como saetas, el verso 4, como saetas en manos del valiente. Así son los hijos. Los hijos son herencia de Jehová. Los hijos es de gran estima para nuestro Dios. Pero son como saetas en las manos del valiente, en manos del valiente. ¿Qué es una saeta? ¿Qué es una saeta? Una saeta es una flecha.
Porque por eso dice el verso 5: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Aljaba es el recipiente a donde el valiente, a donde el arquero pone las saetas o las flechas. Y un valiente, amados hermanos, da al blanco. Dice la Biblia que David tenía valientes que corriendo el caballo daban al blanco, sea con una honda o sea con una flecha, pero daban al blanco y corriendo el caballo. Entonces, amados hermanos, nosotros como padres debemos ser valientes para que nuestros hijos sean como saetas y den al blanco. Y el blanco nuestro, amados hermanos, es Jesucristo. A donde vamos a enviar a nuestros hijos es a los pies de Jesucristo. Yo le digo por experiencia, amados hermanos, mis padres fueron, voy a contar algo, mis padres fueron los promotores del evangelio allá en mi pueblo. Hace aproximadamente 65 años. No había nacido. No había muchos evangélicos. Me fui a estudiar, gracias a Dios. Tengo una carrera, pero me decían los compañeros: oye, ¿vas a seguir siendo cristiano? Pues les digo, la verdad, yo he leído todas las Sagradas Escrituras y he investigado y he buscado otros lugares, en otros libros, acerca de cuál va a ser el mejor camino. Pues yo me cambio si yo encuentro otro camino, y resulta que no encontré otro camino, hermanos. No hay otro camino, porque dice la Biblia que el camino del hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por lo tanto, aquí sigo. Y sigo adelante hasta que Dios diga. Por lo tanto, amados hermanos, como saetas en manos del valiente, así deben ser nuestros hijos. Dice el apóstol Pablo que los hijos del cristiano, allá en Primera de Corintios capítulo 7, verso 14, en la última parte de ese verso, dice la Biblia que los hijos de las familias, de los padres que buscan a Dios, que temen a Dios, sus hijos son santos, y los que no son inmundos. Así dice las Sagradas Escrituras, y no voy a discutir, porque la palabra, las Sagradas Escrituras es inescrutable. Es decir, no se discute. Por lo tanto, amados hermanos, nos toca a nosotros los padres, no la televisión, no los psicólogos, no los maestros, ningún medio de comunicación. Nos toca a nosotros los padres encaminar a nuestros hijos hacia el verdadero camino. Y si es en el camino que el Señor Jesucristo ha puesto en las Sagradas Escrituras, yo creo que vamos a tener hijos obedientes, hijos santos, inteligentes, diligentes y sabios. Porque sabio es aquel que sabe aplicar los conocimientos que ha adquirido, no solamente en conocimiento, amados hermanos, sino también llevarlos a la práctica. Y muchos de nosotros, y todo el mundo, y más ahorita en estos tiempos, en el mes de diciembre, todo el mundo tiene el conocimiento de que Dios nació, pero nunca aceptan hacer lo que Cristo dijo. Solamente tienen el conocimiento. Y aquel sabio es aquel que tiene el conocimiento y aplica el conocimiento y lo pone por obras. Por lo tanto, amados hermanos, nos toca a nosotros los padres encaminar a nuestros hijos hacia buenos valores, hacia buenos principios, hacia las virtudes establecidas en las Sagradas Escrituras.
Y el cristiano valiente lanza la saeta y da al blanco. Y el blanco es Cristo. Y cuando nuestros hijos están en los pies de Cristo, amados hermanos, vamos a dormir tranquilos. Vamos a descansar en paz. No cuando nos muramos, no. Estoy hablando en vida. Porque ya cuando Cristo nos lleve y estemos allá, ya no hay memoria y no sabemos qué va a ser de nuestros hijos. Mientras tanto, amados hermanos, que estamos en vida, guiemos a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que sean buenos profesionistas, buenos ciudadanos y también buenos cristianos que temen a Dios. Gloria a Cristo, aleluya. Yo les invito a que se pongan de pie, hermanos, para que por medio de oración pues concluyamos con este sermón y dejaré el lugar al pastor Antonio para que continúe. Padre Celestial.